La primera conferencia de la tarde versa sobre Fidel Pagés y la sanidad en la Guerra de Marruecos. La imparte el coronel médico don Luis Alfonso Alcarazo García. El coronel médico don Luis Alfonso Alcarazo García estudió medicina en la Universidad de Zaragoza y en 1979 ingresó en el Cuerpo Militar de Sanidad. Además de la labor asistencial en los destinos ocupados a lo largo de su carrera militar, el coronel Alcarazo ha sido profesor de las asignaturas de Anatomía y Fisiología y de Seguridad en el Trabajo en la Academia General Militar entre 1993 y 1996. Ha sido ponente en el Máster Interuniversitario de Ciencias de Enfermería de la Universidad de Zaragoza y es un magnífico experto en aspectos históricos de la sanidad militar española, colaborando en múltiples conferencias, másteres y cursos con diferentes instituciones civiles y militares. Por no extenderme demasiado, solo citaré algunas de sus publicaciones más relevantes, como es la asistencia sanitaria en Zaragoza durante la Guerra de la Independencia Española, la asistencia sanitaria pública en el Aragón rural entre 1673 y 1750, Academia General Militar, 90 años de presencia en Zaragoza. En fin, mi coronel, estimado Luis Alfonso, te escuchamos con atención. Buenas tardes y muchísimas gracias por estar aquí con esta tarde. Con su permiso, mi general. Yo, por supuesto, voy a hablar de Fidel Pagés, de su biografía. Hablaré de los primeros contactos que tuvo con la cirugía de campaña en 1909. Después estuvo destinado mandando tropa y asistencia sanitaria en Melilla. Hablaré de las bajas que tenía el ejército español en aquel momento, el ascenso a médico primero, lo que sería hoy en día capitán médico. También hablaré rápidamente de que fue un autor muy prolífico. Él muere con 37 años, pero escribió muchas cosas, una cantidad de cosas tremendas. También estuvo comisionado durante la Primera Guerra Mundial en Austria, fue una cosa importante para él. Cuando volvió a España, estuvo comisionado en el Estado Mayor en una serie de reorganizaciones en las que necesitaban un médico con experiencia quirúrgica. En 1919, con su compañero y amigo Ramírez de la Mata, fundaron la Revista Española de Cirugía, donde él publicó muchas cosas y, sobre todo, publicó la anestesia metamérica en 1921. Estuvo brevemente en el Hospital Militar de Carabanchel, dando unos cursos a unas enfermeras. Estuvo poco porque enseguida empezó, en 1921, comenzó la guerra en África, otra vez el desastre de Anual, y tuvo que ir con una serie de unidades que se desplazaron a África precisamente para defender Melilla, porque Melilla estaba a punto de caer. Pagés estuvo como jefe de un equipo quirúrgico, él es el que sacará el primer quirófano al frente y como consecuencia de este desastre y que Sanidad Militar quedó en entredicho en el expediente Picasso, pues hubo una serie de médicos que modernizaron la sanidad militar. Estoy hablando de capitanes y comandantes, no estoy hablando de generales ni coroneles, sino los que estaban a pie de obra viendo lo que estaba pasando. Hablaré también del ascenso a comandante, que fue en 1922, y cómo en 1923 pues pide permiso para ir a San Sebastián, a las aguas medicinales, y a la vuelta tiene el accidente y fallece, que es un poco lo que estamos conmemorando en este momento, aquel fatal accidente. Hay que decir que Fidel Pagés pertenece a una serie de promociones de médicos que se vieron involucrados en todas aquellas guerras del siglo XX. Muchos ya empezaron en 1909 como Pagés, luego vendría el desastre de Anual, que fue una guerra de 6 años. Nos costó vencer a los rifeños una barbaridad. Después hubo algunos que se vieron implicados en la sublevación de Asturias en 1934 y, por supuesto, en la Guerra Civil. Sin olvidar que en la Primera Guerra Mundial hubo unos cuantos médicos militares que estuvieron como observadores y tampoco nos podemos olvidar que en la Segunda Guerra Mundial los médicos de la División Azul eran todos médicos militares. Quiero decir que son unas promociones de médicos que tuvieron una experiencia importantísima.
sobre todo los cirujanos, ¿no?, que se vieron obligados a intervenir quirúrgicamente toda clase de heridas. Pero claro, esto les dio una experiencia única. Una experiencia que algunos aprovecharon precisamente para experimentar nuevos tratamientos. Y una experiencia que terminó pasando a la medicina civil, y la medicina española se modernizó, pues desgraciadamente, gracias a estas cosas. Fidel Pagés ha sido olvidado por la medicina injustamente y bueno, intentamos apañar ese olvido con toda esta serie de actividades. Él nace en Huesca el 26 de enero de 1886 y una vez que termina el bachiller se desplaza, se viene aquí a Zaragoza a estudiar medicina aquí en el Paraninfo y además con muy buenas notas, y cuando haga el examen de licenciatura sacará un sobresaliente. Además de estudiar medicina, él se preocupa de aprender alemán en la Escuela de Comercio y su primer contacto con la cirugía fue en la cátedra del doctor Royo Villanova. Cuando termina la carrera, yo creo que las primeras oposiciones con las que se encontró fueron las de médico militar, se presentó, aprobó y se fue a Madrid a la Academia de Sanidad Militar, a la Academia Médico-Militar que se llamaba entonces, y estuvo un curso lectivo de 1908 a junio de 1909, que asciende a médico segundo, lo que hoy en día sería un teniente médico, y es destinado al Hospital de Carabanchel a urgencias. Allí va a estar poco tiempo, porque en 1909 se produce aquel incidente del Barranco del Lobo, hay que empezar a mandar tropas a Melilla para protegerla y hay que mandar a médicos para la asistencia de aquellas unidades, porque se creó en Melilla un servicio de urgencias provisionales. Entonces ahí mandarán a una serie de médicos, seguramente serían los más modernos, como no podía ser de otra manera, y Fidel Pagés va no como cirujano, sino como ayudante de manos, que es una característica de la sanidad militar, ¿no? El equipo quirúrgico forma por un cirujano y un ayudante de manos. Yo he sido ayudante de manos, mi compañero José Antonio Cuenca era el otro ayudante de manos aquí en el Hospital Militar, que éramos pues, los ayudantes, pero sin la carrera. Él va a estar hasta diciembre y sus biógrafos dicen que esa experiencia fue la que le decidió a él hacer cirugía. Cuando termine esa comisión de servicio, fue condecorado con una cruz de primera clase al mérito militar con distintivo rojo y en su hoja de servicios pone por su distinguido comportamiento y extraordinarios servicios en los hospitales de Melilla de julio a noviembre de 1909. Él en enero se reincorpora a su destino en el Hospital de Carabanchel, el Hospital Militar, pero en mayo lo mandan forzoso otra vez a Melilla, pero esta vez como médico de cuerpo al Regimiento de Infantería San Fernando. Bueno, las fotos que había puesto son soldados de sanidad haciendo prácticas de camilla y con una ambulancia de mulos, porque eran las únicas que podían circular por aquellos caminos infames. Un médico de cuerpo se dedicaba y se dedica a la asistencia primaria de los soldados de su unidad. Normalmente el médico de cuerpo está donde está el grueso de su unidad. En el caso de África era un poco más complicado, porque estos regimientos tenían batallones dispersos y entonces, bueno, pues donde estaba la plana mayor, pues es donde estaba el médico. Pero tenía que prestar asistencia sanitaria a los destacamentos, que eran infinitos. Los médicos solían contar con un grupo de soldados que estaban haciendo el servicio militar, que eran practicantes y camilleros, normalmente sin ningún conocimiento de medicina. Entonces el médico les tiene que enseñar bueno, pues las cosas sencillitas. Bueno, pues ahora el médico hace la asistencia sanitaria, también revisará a los reclutas que llegan, a ver si están en condiciones. Cuando él no pueda, los remitirá al hospital militar correspondiente, distribuye el material y sobre todo pues asesora al mando en todas las cuestiones de medicina e higiene. Si el médico tiene que actuar fuera del acuartelamiento o fuera del campamento habitual porque estamos de maniobras o porque estamos en combate, pues el médico montará un puesto de socorro y curación. Bueno, pues él tiene unos botiquines de batallón, que son unos cestones que se llevaban a lomo de caballerías, montará una tienda de campaña y allí con sus sanitarios pues hará lo que pueda. Los medios de evacuación, las camillas para distancias cortas, las ambulancias que no habían mejorado nada desde los ejércitos napoleónicos con los mulos
Y en montaña las artolas. Las artolas son 2 asientos que se colocan sobre un baste. Un baste es como una silla de montar de madera que a su vez se monta en un mulo. Y ahí hemos llevado el material, porque yo estaba en montaña 5 años y aún tenía este material a cargo. Aquí ven las famosas ambulancias donde, pues el que sobrevivía era de casualidad, porque sin prácticamente suspensión, un calor horroroso por el día y un frío horroroso en invierno. Y aquel es un dibujito muy bonito, pero que no se atiene a la realidad, porque normalmente el médico tendría una tienda cónica como mucho, que es una cosita pequeña y transportable, los cestones y de ambulancia de motor, nada, eso en la península. Aquí sería todo a base de caballerías. Hay que decir que las bajas del ejército español eran las más numerosas de todos los ejércitos coloniales europeos. Y además se sabía perfectamente cuáles eran los motivos, no era un misterio. Se debía a la falta de higiene, alimentación incorrecta y a una movilización de los soldados, de los reclutas a los 18 años, que eran chicos que no habían terminado de desarrollarse, no estaban en condiciones físicas de incorporarse a la vida militar. ¿De qué fallecían estos soldados? Pues fallecían principalmente de la tuberculosis, viruela, fiebres tifoideas, pero luego había otras enfermedades que causaban estragos, ¿no? La tiña, las venéreas y en África el cólera. Los epidemiólogos del momento decían que la tuberculosis, la muerte blanca, aquí en España era un problema demográfico gravísimo, porque afectaba al 80%, el 80% de los tuberculosos eran obreros, más que obreros, habría que decir, varones entre 15 y 35 años. Eso daba lugar a que faltaran obreros para las empresas y soldados para el ejército. Entonces, en 1911 se hace una revisión de la ley de reclutamiento y el cuadro de exclusiones y entonces se elabora lo que se llama el potencial biológico, que yo aún lo he conocido con el servicio militar obligatorio. Era una tríada: peso, talla y perímetro torácico, de forma que sin necesidad de haber un médico, cualquier suboficial o cualquier oficial podía hacer la clasificación de los reclutas. Si mide el recluta menos de 1,5 metros, pesa menos de 48 kilos y el perímetro torácico es inferior a 75 centímetros, había que mandarlo a su casa, aunque estuviera sano, porque estaban seguros de que iba a enfermar de tuberculosis. ¿Qué pasó? Pues que a los 2 años las cajas de recluta mandaron informes diciendo: nos quedamos sin soldados, nos quedamos sin soldados porque la mayoría de los reclutas pesan menos de 48 kilos. ¿Por qué era aquello? Pues muy sencillo. El servicio militar obligatorio era para todo el mundo, pero había un pero, que era las familias que podían pagar la cuota, sus hijos se libraban del servicio militar. ¿Quiénes iban? Pues los hijos de los trabajadores, de los del campo, con las peores condiciones físicas y peor desarrollo, con lo cual eran susceptibles de que les pasara pues todo lo que se pueden imaginar. Eso es una foto de finales del siglo XIX, es el reconocimiento médico de unos reclutas de caballería. Ahí ven al médico auscultando sin fonendoscopio, el suboficial practicante con el cabo de los sanitarios en la mesa tomando nota y muy nerviosos los sargentos de los escuadrones con la lista de los reclutas porque iban muy lentos y se les entorpecía todo completamente, que esto los médicos de cuerpo lo hemos vivido siempre, las prisas, ¿no? Fidel Pagés estuvo como médico de cuerpo hasta el 30 de junio de 1911, que asciende a médico primero, lo que hoy es un capitán médico. Pero sigue en Melilla porque lo comisionan en este momento para ser instructor de los reclutas de sanidad. Es decir, Fidel Pagés va a ejercer el mando. Pero a partir de ese momento va a tener varios destinos rapidísimos. Su hoja de servicios es difícil de entender, por lo menos para mí, porque no sabía nunca dónde realmente estaba destinado, porque era una cosa de Melilla a Tarragona, de Tarragona a Toledo, y cuando está en Toledo, en 1912 lo llama el Estado Mayor, el Ministerio de la Guerra, porque necesitan un médico militar, porque están reorganizando sanidad y se acuerdan de él. Lo que pasa es que Pagés, cada vez que lo mandan forzoso a Madrid, siempre aprovecha la ocasión. En este caso, aprovecha para terminar el doctorado, con un sobresaliente, con una tesis que era la patogenia de las bradicardias. También es el momento que empieza a publicar pues en lo que tenía más a mano, la revista de Sanidad Militar. Y entonces va a publicar
un artículo que es la lucha en campaña contra las enfermedades infecciosas. Porque Pajes ha pasado por Melilla, ha sido cirujano de guerra, no hay antibióticos y Pajes ha visto en primera persona los problemas de las infecciones al no tener antibióticos. Pajes fue muy prolífico, solo vive 37 años, pero publicó muchísimas cosas. En 1912 ya recibió una mención honorífica por un artículo que tiene un nombre muy alambicado, que es el tratamiento de las fracturas diafisarias de los huesos largos de las extremidades producidas por proyectiles de armas de fuego. Hombre, podía haberse reducido un poco el título porque yo me lo tuve que leer varias veces. Bueno, pues Pajes se había revisado todo lo publicado de la guerra ruso-japonesa de 1904. Se había leído lo que habían publicado los médicos militares para ver qué es lo que hacían ellos para evitar las infecciones. Y entonces veía qué medidas profilácticas estaban tomando. Entonces él en el artículo dice, hay que desinfectar todo, hay que desinfectar el material, la tropa, los enseres y a los individuos, porque tenemos que evitar a toda costa que los microbios atraviesen la barrera epitelial de defensa del cuerpo. Estas fotos de Fidel Pajes que pongo nos las cedió la familia Pajes precisamente para esa exposición itinerante que tenemos por Aragón. En 1912, pues se casa, pide permiso, porque había que pedir permiso. Yo creo que fui de las primeras promociones que no tuvimos que pedir permiso, pero por ahí estaba la cosa. Pide permiso, se va a casar con Berta Bergerman y Quirós en Madrid, en la iglesia de San Ildefonso. Y va a tener suerte porque durante 2 años no lo van a mover forzoso. Pero en 1914 lo mandan nada más y nada menos que al Regimiento de Infantería Menorca, que estaba en Mahón. Él lleva pidiendo destino a hospitales militares todo el tiempo, desde que ha ascendido, pero es muy moderno y no se los dan. Entonces va a utilizar lo que se llamaba la permuta. Él va a buscar un oficial de su mismo empleo, que está en un hospital, pero que quiere ir a Mahón, y se intercambian. Lo que pasa es que le va a valer de muy poco, porque en el hospital de Alicante va a estar unos pocos meses porque lo vuelven a reclamar de Madrid al Estado Mayor, al gabinete militar del Ministerio de la Guerra. Y va a aprovechar, como he dicho antes, para opositar. Entonces oposita a la beneficencia provincial y saca una vacante de cirujano. Y además es nombrado médico personal de la reina María Cristina. Un hombre muy joven y ya era famoso. Aquí esta foto tan estupenda de las varias fotos que hay de la boda, que es la que me pareció más estupenda. Hay un hito importantísimo en su vida. Él va a estar comisionado en 1917 en la Primera Guerra Mundial como observador. Como él sabe alemán, pues lo van a mandar a Viena, va a estar con el embajador, pero él se va a encargar de la inspección de los campos de prisioneros. Él colabora con la oficina pro cautivos que había creado el rey Alfonso XIII. Entonces él va a revisar los campos de prisioneros, todos los de Hungría y algunas partidas de traslado. Y además conseguirá que lo adscriban al Hospital Militar número 2, a la sección de prisioneros, porque él ni quiere dejar de operar y además si puede aprender de los austríacos, que eran una potencia en traumatología, pues mejor. Cuando vuelva a España, el jefe de la clínica mandará una nota que quedará apuntada en su hoja de servicios. Realiza un elevado índice de intervenciones, por lo que es felicitado por su colaboración y entrega. Muy lacónico, a diferencia de las felicitaciones españolas, que son varias líneas de estupendo, magnífico, bueno, lo que son los germanos. Cuando llega a España lo condecorará la Cruz Roja Española con una cruz blanca por su trabajo con los prisioneros. Y cuando vuelva a España es el momento en que se empieza a relacionar más directamente con aquellos cirujanos famosos que estaban en Madrid, Ramírez de la Mata, Víctor Nogueras, Bastos Ansari y Gómez Ullá, con el que hará muy buena amistad, porque luego se encontrarán en Melilla en el 21 en el desastre de Anual. Esta foto, esta foto es un aeródromo militar y él está ahí, lo he señalado porque no había forma de decir el tercero o el cuarto. Bueno, pues con otros oficiales alemanes o austríacos en 1917. En 1918, ya de nuevo en España, lo vuelve a reclamar el Estado Mayor porque estaba reorganizando sanidad militar. Y entonces colabora con ellos y en la hoja de servicios pues pone que ha manifestado grandes dotes de inteligencia y un celo e interés especiales en el cumplimiento de esta obligación. Y se le condecora con una cruz blanca con el pasador de profesorado.
Es el momento que también lo nombrarán secretario de redacción de la revista Sanidad Militar, porque él colaboraba con la revista constantemente y bueno, pues era el más adecuado para hacer aquel trabajo. En ese momento publica un artículo que se llama La teoría y práctica del injerto óseo. Al año siguiente, con su compañero y amigo Ramírez de la Mata, fundarán la Revista Española de Cirugía. Y él ahí seguirá publicando artículos y en 1921 pues, publica el famoso de la anestesia metamérica. Esta foto es de sus compañeros de Estado Mayor y esa es la carátula de la publicación, pero en la revista de Sanidad Militar. Lo publicó en los dos sitios. Él hace un trabajo en el que no es teoría, es práctica. Es que él dice, es que yo he utilizado este sistema con 1.500 personas y me ha dado muy buen resultado porque he conseguido la inhibición segmentaria del dolor sin necesidad de perforar la dura madre raquídea. Dice, yo deposito el anestésico en el espacio raquídeo subaracnoideo y él utilizaba novocaína y suprarrenina. Y no voy a decir nada más porque el siguiente conferenciante, si no, le machaco la conferencia y no es plan. Se evitaba con esto, se evitaba la anestesia general que tenía muchos problemas en aquellos momentos. Lo van a mandar forzoso también al hospital de Carabanchel, pero no como cirujano, que es lo que él quería. No, lo cazan porque se está creando una junta que tiene que redactar el cuadro de heridas y lesiones para los combatientes que quedaban inválidos. Hay que pensar que España desde 1909 y antes tenía permanentes enfrentamientos en el norte de África y se estaba produciendo pues, un rosario de heridos, mutilados y gente que quedaba inhábil. Entonces había que hacer un cuadro para que aquellos chicos quedaran en condiciones. Como el trabajo no debía de ser muy importante, le dicen, bueno, pues te vas a encargar también de un curso de enfermeras. Es decir, en Gómez-Ulla había enfermeras civiles y se las estaba formando. Entonces, como a él le dan vara ancha para que haga lo que quiera, dice, pues yo voy a formar enfermeras quirúrgicas, porque el programa era cuidados posoperatorios, primeros auxilios en toda clase de heridas, nociones elementales en cirugía de urgencias, heridas de guerra, anestesia general y local, práctica de esterilización y preparación de toda clase de material. Voy a coger el botellín de agua porque me estoy quedando afónico. Desde que pasé la COVID, cuando hablo me quedo afónico, a veces, con lo cual me coge por sorpresa siempre. En el Hospital de Madrid va a estar muy poco tiempo, porque a los meses se produce en 1921 el desastre de Anual. Habría que empezar diciendo que aquella sublevación se debía, sin ninguna duda, a una política colonial totalmente inadecuada. España tenía un comportamiento que dejaba mucho que desear, con lo cual pues los rifeños pues, estaban muy agraviados. Solo faltó Abdelkrim, que era un funcionario de la administración española, pero que, como lo habíamos metido en la cárcel por un asunto que no quedó muy claro, cuando él sale, pues dijo aquello de, pues os vais a preparar. Y él fue el que unificó aquellas tribus. También coincide con la llegada como comandante militar a Melilla, nada más y nada menos que el general Fernández Silvestre, un general de caballería, veterano de las guerras coloniales, que decide que va a penetrar en el territorio porque hay que ocupar el territorio. Entonces hace una penetración seguramente muy arriesgada, porque no desarma a las tribus que tiene a sus espaldas, tampoco deja una vía de evacuación de suministros clara, y penetra mucho en el territorio. Entonces, los rifeños que ya habían advertido que atacarán la primera o la última posición más lejana, Monte Abarrán. La ocuparán después de matar prácticamente a toda la guarnición que resiste bravamente. En cambio, cuando atacan Anual, la cosa es muy diferente. El general Silvestre, que mandaba la posición, el campamento, decide evacuarlo, pero no de una forma escalonada, no de una forma organizada, evacuarlo. Y los
Los rifeños lo tuvieron muy sencillo porque, claro, una tropa que sale huyendo pues es un blanco facilísimo. Consiguen los rifeños ocupar todas las posiciones españolas hasta las mismas puertas de Melilla. En Melilla los paran otros rifeños que eran favorables a España, si no hubieran ocupado Melilla. El desastre pues depende de los autores, 8, 10, 12.000 desaparecidos, muertos, un desastre sin paliativos. Bueno, esta es la foto del cartel anunciador, un parapeto de donde retiran a un herido, y el plano de lo que era el protectorado español. Era un sitio sin comunicaciones, montañoso, pobre, pero con unos rifeños muy agresivos y seguramente con motivo. El ejército español no tenía nada que hacer en ese territorio porque no tenía capacidad para realmente ocuparlo. ¿Qué pasaba en España? Pues estábamos en una crisis profundísima. No habíamos participado en la Primera Guerra Mundial, con lo cual habíamos estado vendiendo material a los contendientes de una forma tremenda. Pero, claro, cuando se firma el armisticio nos dejan de comprar y la inmensa mayoría de aquellos obreros y trabajadores a la calle. El paro, y eso era en aquel momento el hambre. Manifestaciones violentísimas, reprimidas por el ejército violentamente también, y es el momento en que el anarquismo y el sindicalismo va a coger mucho auge, claro. Todo esto durará hasta 1923, cuando Primo de Rivera dé el golpe de Estado. Se conoce en 1918-1920 como el trienio bolchevista. El ejército estaba en muy malas condiciones porque arrastraba aquellas derrotas de Cuba y Filipinas y era un ejército con la moral muy baja. Y cuando empezaron los conflictos en 1909 ya se veía que el ejército no estaba en condiciones. Y además las tropas españolas que estaban allí desplegadas tampoco ni tenían el armamento adecuado ni la instrucción adecuada, estaban bastante abandonados. Porque el gobierno tenía la idea de que no quería gastar dinero en una guerra colonial. Claro, una cosa es una guerra colonial y otra cosa es vamos a mantener al ejército en condiciones, bien alimentado, bien armado, que no era el caso. Esta es una de esas fotos famosísimas que se hicieron cuando se fue recuperando el territorio. Esto es un escuadrón de caballería de la Alcántara. Ahí están los jinetes con sus caballos muertos, porque ellos, en aquella retirada horrorosa, ellos defendieron a los soldados de infantería que se retiraran y murieron la inmensa mayoría. Fue una cosa tremenda lo de la Alcántara. Un valor bárbaro. La derrota del ejército, claro, llega a España, sacude la credibilidad de la Restauración, se echa la culpa, por supuesto, y además con motivo, al presidente Manuel Allende Salazar, al vizconde de Eza, que era el ministro de la guerra, y al ejército. Entonces, en medio de aquellas discusiones, pues una comisión de investigación, lo que estamos tan habituados, ¿no? Pero en aquel caso, el general Juan Picasso, que era el tío del pintor Picasso, hizo una verdadera investigación que no llegó a concluir por el golpe de Primo de Rivera. Él lo primero que saca a relucir es la verdadera capacidad del ejército español. No estaba en condiciones de meterse en una guerra de aquellas características. Segundo, la corrupción. El dinero que iba para sobornar a los jefes de las tribus y para otra serie de actividades, como puentes, escuelas, desaparecía, se lo quedaban, entre los políticos y los militares. Además de esto, se había vendido material militar a los rifeños. Y la tropa era la más perjudicada porque, como ya he dicho, mal armada, mal alimentada y mal atendida sanitariamente, porque en el informe Picasso, Sanidad Militar sale muy, muy tocada. De hecho, lo que sale a relucir es el ejército no se ha modernizado después de la Primera Guerra Mundial. Sigue con criterios de las guerras franco-prusianas de 1870. El Reglamento Orgánico de Sanidad es de 1 de septiembre de 1873 y el Reglamento del Servicio en Campaña de 1 de julio del 96. Estábamos totalmente desfasados y no nos habíamos puesto al día. Claro, aquellos informes iban llegando al Congreso, los escándalos en el Congreso debían de ser como lo que estamos viendo estos días, unas riñas, unas peleas, y el rey estaba viendo que aquello le iba a llegar. Entonces tuvo suerte, porque el capitán general de Cataluña, Primo de Rivera, declara el estado de guerra en Barcelona. Como no pasa nada y el gobierno no hace nada, pues entonces se va a Madrid. Y el rey, que tampoco hace nada, por supuesto, lo va a nombrar directamente director del directorio militar.
Primo de Rivera hace dimitir al gobierno y aquí es donde se termina la democracia y la restauración. La restauración había comenzado en 1874 con el regreso del exilio de Alfonso XII. Era un gobierno modelo liberal, pues ahí se termina el asunto. Estos son los famosos botiquines de batallón. Estos yo los he conocido porque eran reglamentarios cuando yo ingresé en el ejército. Se llevaba sobre mulos. Son muy útiles, aunque pueda parecer otra cosa, porque ahí son todo cajoncitos donde llevábamos las cosas que yo no los he llegado a usar porque cuando estuvimos en la Academia de Sanidad nos daba la risa cuando vimos esto. Pero luego, cuando tienes que salir de maniobras al campo, pues usamos cosas parecidas. Y unos camilleros haciendo prácticas de camilla. Bueno. Fidel Pagés, el ejército, el gobierno tiene que mandar rápidamente tropas, porque Melilla está a punto de caer. Y además de tropas va a mandar a los equipos quirúrgicos y médicos, entre ellos Bastos Ansar, Nogueras, Pagés y como director Gómez Ulla. Él va a ser el director de todo el despliegue quirúrgico. Y cuando empiece la campaña de desquite, que será cuando España tiene suficientes tropas, irá recuperando poco a poco los territorios y descubrirá el horror de aquellos campamentos asaltados por los rifeños, como han matado a todos los soldados que se habían rendido y habían entregado las armas. Entonces, como se suponía que iba a haber infinidad de heridos, lo que hacen es, pues vamos a crear en Melilla 4 grupos de hospitales. Usamos los hospitales militares que ya tenemos, más otros edificios para ampliar la capacidad hospitalaria. Y además, evacuaciones ágiles a la península, desde Ceuta a Cádiz con barcos hospital y desde Melilla a Málaga con otros barcos. Y allí trenes hospitales. Una vez revisados los heridos, los que tengan que ingresar se quedan y los que no, con trenes hospitales hay que repartirlos por toda la península para poder tener capacidad de ingreso en Melilla. Esto es una columna de heridos, una columna de evacuación. Los heridos van sentados en las artolas, que son esos asientos que van en un baste. Era para cosas leves, pero ahí ya ven que va uno desfallecido completamente porque los heridos graves no podían ir ahí sentados, como se puede imaginar. Y estos son heridos que están desembarcando en Málaga. Bueno, Fidel Pagés llegará en septiembre. Él va al segundo grupo de hospitales, al Hospital Docker, y él se hará cargo de las clínicas de herido de oficiales y cuarta de tropa. Entonces, su hoja de servicios está lleno de notas, practicando numerosas intervenciones quirúrgicas con el más brillante éxito, pero hace referencia a los días concretos que llegaron más heridos. 29 de septiembre, los combates en Tiza. 2, 10 y 11 de octubre, Atlaten y Segangán. El 2 de noviembre, en la toma de Exuda. Y ahí vuelve la hoja de servicios, en cuyos días permaneció en la sala de operaciones hasta la madrugada del día siguiente. Pero Fidel Pagés no estaba satisfecho. Él sabía que en la Primera Guerra Mundial se habían sacado los equipos quirúrgicos al campo de batalla y él convence al jefe de sanidad para que le preste seguramente carros, caballería, soldados y tiendas, y va a sacar el equipo para desplazarse a las inmediaciones de los combates. Sabemos que estuvo en Batel, Dardrius y Tistutín, porque decía Pagés que la suerte de los heridos de cerebro, vientre y hemorragias depende de ser operados rápidamente. Y en ese momento ya empieza a ser una leyenda entre los soldados, entre los militares, porque claro, hay memorias de muchos de ellos que decían, cuando sabíamos que Pagés y su equipo estaba detrás de nosotros, combatíamos mucho más tranquilos. Bueno, pues Pagés, además de todo esto, aún se permite escribir un artículo de esos con nombre alambicado también, sobre la existencia de un espacio paravertebral hipersonoro en los neumotoras a tensión producidos por proyectiles, que eran las cosas, los títulos estos. Esto es un maletín de instrumental quirúrgico militar, son 3 bandejas en un maletín de madera que a su vez va en un maletín metálico. Cuando iban a utilizar este instrumental, lo ponían en la bandeja de metal, lo cubrían de agua y con mecheros de alcohol lo llevaban a ebullición. Este está en el Museo de la Academia General Militar. En Sanidad Militar hubo un movimiento, una reacción contra el informe Picasso y dijeron, hay que hacer algo porque esto así no vamos a ninguna parte. Entonces veremos cómo Gómez Ulla y Fidel Pagés sacan los quirófanos al frente. Bastos Ansar, que también era de Zaragoza y estudió aquí, el Paraninfo, él protocoliza el tratamiento, la cura española, que es una limpieza quirúrgica en el frente, lo que se conoce como un Friedrich,
limpiar muy bien la herida, vendarla y así podemos hacer una evacuación larga sin ningún problema. Gómez Ulla diseña el famoso hospital quirúrgico de montaña para poder sacar un quirófano no en tiendas de campaña, era un quirófano desmontable de madera. Gómez Ulla y Bastos Ansar intervienen en la formación de los alumnos. Los alumnos eran médicos generales y de repente nos encontramos en el campo de batalla. No, hay que darles formación quirúrgica teórica y práctica. Además de eso, Mariano Gómez Ulla y su colaborador Leandro Martín Santos en 1922 publicarán en la revista Sanidad Militar un artículo muy interesante que cambia un poco todo el panorama, porque ellos ya ponen en funcionamiento cosas que habían visto en la Primera Guerra Mundial. La tarjeta de diagnóstico, instrucciones sobre la utilización del sobre de evacuación, instrucciones a los jefes de equipo para los hospitales, el método general de tratamiento de todas las heridas y el orden de evacuación. Luego hay médicos desconocidos en aquel momento y ahora, por supuesto. Agustín van Paubergen. Él idea la camilla, la artola portacamilla. Como no podemos llevar a los heridos graves sentados en la artola, voy a idear una camilla que la lleven los mulos. O Jorge Bosch, descubierto muy recientemente, era un teniente médico, fotógrafo, que hizo unas fotos fantásticas del norte de África y además diseña ya un botiquín de urgencia para estas intervenciones rápidas en el frente, para que alguien que está sangrando, cohibir la hemorragia y que no se nos desangre en la evacuación. Jorge Bosch Díaz es el que está sentado encima de un botiquín de batallón escribiendo, que es lo que hemos hecho todos toda la vida. Fidel Pagés asciende a comandante el 22 de agosto del 22 y él va a escribir su mejor artículo de cirugía, heridas abdominales de guerra, mi experiencia personal, porque claro, él ya había acumulado mucha experiencia. Él en ese artículo dice, yo soy intervencionista, una laparotomía temprana en el frente mejora muchísimo el pronóstico de los pacientes y da datos. El 70% de los que operamos nosotros en el frente evolucionan bien. Los que sufren evacuaciones de horas y horas y horas hasta la retaguardia, solo el 50%. Él decía, soy un convencido de que con buena voluntad y personal auxiliar entrenado puede llevarse la asepsia a todas partes y no otra cosa hace falta para laparotomizar a un herido de guerra. Y critica a sus compañeros no intervencionistas, los abstencionistas, porque dice, los estáis condenando a la muerte. Aquí ven una artola portacamillas y a él con unas monjas, porque el ramo de la guerra, cuando se produce este desastre, ordena que se incorporen a los hospitales militares de África monjas para los hospitales y también se incorporarán las damas de la Cruz Roja. El 8 de agosto de 1923 pide permiso, se va a San Sebastián porque quiere tomar las aguas medicinales en Cestona. Y él, a la vuelta, como se ha comentado, venía en su coche particular, pero con un conductor. Y el conductor dice, es que estoy cansado. Y en vez de parar, no, ya cojo yo el coche. Y lo coge él. Y tienen ese accidente fatal, vuelca, varias vueltas de campana y él muere en el acto. Y 2 de sus hijos tienen lesiones graves. Claro, cuando llega a Madrid la noticia de su muerte, pues es un palo, porque todos decían, es un excelente cirujano, es muy buen compañero y trata a todo el mundo con mucho cariño y es una pena grandísima. Entonces se produce el olvido. Primero hay lo de siempre, ¿no? Unos actos de pésame, tal cual, se publica Gómez Ulla en el Telegrama del RIF, un artículo, ay, qué pena, olvidado. ¿Por qué se olvida? Pues muy sencillo, muere muy pronto. Sus artículos no son traducidos ni al francés ni al alemán, porque nos menospreciaban en Europa. Y además de eso, la dinámica de la política española pues hace que se olvide. Pero lo que no se olvida es su anestesia, porque se transmite de forma artesanal entre otros médicos. Achille Dogliotti, en 1931, publica un artículo diciendo que él es el que lo ha inventado y lo tienen que sacar de su error, de su plagio, no cirujanos españoles ni médicos militares, no. Tuvieron que ser unos cirujanos argentinos que en la revista de cirugía de Buenos Aires dijeron, no señor, esto ya estaba publicado por don fulano y le obligaron a retractarse. Y a partir de este momento lo olvido hasta 2021, que en Huesca pues empezó esa exposición itinerante que ha pasado por aquí
y que ahora mismo creo que está por Teruel. Hay que decir que en los 15 años que él estuvo como médico militar hizo de todo, que no es lo normal, porque él fue ayudante de manos, fue mando en tropa, fue cirujano de guerra, profesor allí en el Hospital de Madrid, asesor del mando, pero ojo, no del mando del jefe del batallón o del regimiento, no, del Estado Mayor Central, una comisión de servicio en Austria, que fue importantísimo, y un gran investigador. Y entonces, pues por eso estamos aquí, para intentar que no se olvide su memoria. Muchísimas gracias. Mi coronel, muchísimas gracias. Supongo que ha suscitado muchísimo interés y algunas preguntas, así que creo que es el momento, por supuesto, de felicitarle y agradecerle la atención y todas sus palabras. Pues si alguien tiene alguna pregunta que yo sea capaz de contestar, pues este es el momento. Y si no, que calle para siempre. Bueno. ¿Sí? Sí. No lo sé. Yo entiendo que utilizarían los trocar, pero exactamente no sé cuál es la. Pero el conferenciante que viene detrás de mí nos va a dar luz a todas estas preguntas técnicas de la anestesia.